insinuación o una pulsión que ejerce desde la columna vertebral el sistema nervioso periférico, el que nosotros podemos controlar desde el bulbo frontotemporal, la parte posterior. Desde esa vía es donde que se señaliza y que podemos nosotros tener una matriz ligada hacia estos músculos. Estas fibras musculares además van a tener, si nosotros nos acercamos un poco más, una fibra eh, envuelta por una red capilar. Esta red capilar que ustedes observan aquí, los vasos sanguíneos que van a conformarlo es muy amplia y es la más extensa, ya que va a proporcionar oxígeno, sustancias, nutrientes y más que nada va a conducir los desechos que producen las reacciones contráctiles de estos músculos, ya que estos materiales tóxicos son un componente de desecho extracelular, como es el lactato ácido. El ácido láctico, que si bien es uno de los compuestos principales que se libera por el ciclo del ácido cítrico y por las señalizaciones musculares cuando se libera energía, es el que generalmente se le acusa como el que causa los calambres, pero en realidad es la cantidad de hidrogeniones extracelulares, los que son radicales H+, los que van a producir ese ardor y que la célula se empiece a fatigar. Ante la presencia de este hidrogenión, la cantidad de oxígeno disminuye y este se mantiene como una hiperplasia, va a mantenerse contraído constantemente. Además de esto, nosotros nos encontramos con un tejido conectivo fibroso que es de sostén. Esta parte de aquí, los tendones, son los que van a fijarse directamente hacia el hueso. Recuerden, tendón hace referencia al músculo y ligamentos hace referencia a las articulaciones. Estas fibras principalmente están compuestas por colágeno y elastina y estos van a envolver no solamente las fibras musculares, sino también a los vasos sanguíneos y los nervios que van conducidos por dentro del tejido. Además de que conserva unida todas las fibras musculares, como ustedes observan, en una sola manga o en una sola hebra, proporciona el sostén para que puedan ejercer la tracción producida por una contracción voluntaria o involuntaria. Para referirse al músculo, nosotros utilizamos una nomenclatura específica, ya que si bien podemos diferenciar el tendón de las fibras, asimismo vamos a tener las sarcoplasmas, las mitocondrias, los sarcosomas, el epimicio, que es el origen del músculo, el perimicio que envuelve las fibras, y acá más adelante en estas de aquí vamos a tener los fascículos más fibros y más desenvueltos o más filamentados, vamos a encontrar las sarcómeras y las miofibrillas celulares. Para empezar, este de aquí es un músculo estriado esquelético. Si nosotros vemos desde la parte superior, ustedes podrán ver que tiene unas estrías, unas fibras que van cortando cada una de de estas envolturas nucleares. Este de aquí tiene un origen desde la mesodermis o desde el mesénquima, cuando se forma la parte diferencial del hueso, de las articulaciones y también del músculo. Acuérdense un poco del parénquima, ese aparecía en la parte ósea de los huesos y aquí el mesénquima. Las células mesenquimales principalmente se encargan de producir estas elongaciones, las formas largas que tiene esta célula para al final convertirse en los mioblastos. Estos mioblastos que se van a ubicar en cada una de estos microtúbulos que se encuentran alineados en forma de sarcómeros, van a producir dos tipos de fibras contráctiles que son la actina y la miosina, todos que se encuentran por dentro de cada una de estas fibras que llegan a tener un diámetro muy corto, de 10 a 100 micras aproximadamente, y estas fibras pequeñas son las que producen en realidad el movimiento, son las fibras que son contráctiles, cada una de estas corresponde a una respuesta que van a tener desde los endomicios. Si nosotros observamos un poco de la citología de estos, la sarcomela, que es la membrana que recubre cada fibra muscular, eh,
Desde un punto de vista psicológico es solamente un complejo formado por una fila, por un filamento o una lámina de tipo basal, que es una especie de tejido epitelial y las microfibrillas de colágeno que van a estar relacionadas a estas, muy similar a las que encontramos en las del tendón. De igual forma, dentro de estas sarcolemas, vamos a encontrarnos por dentro con las miofibrillas y también con el sarcoplasma. Darle más acá. Bueno, entre el sarcoplasma y las fibras que se van a encontrar dentro de estas, los filamentos largos, llamados sarcómeros, son de tipo paralelo y cilíndrico. Van a tener cada uno de estos, o el conjunto de estos, varias fibrillas que son principalmente formadas por los microtúbulos de las células y los retículos endoplasmáticos que se encuentran dentro de estos, fibrillas, retículos, microtúbulos. Voy a sacar un poquito. En estas células principalmente se van a encontrar con retículos endoplasmáticos em, de tipo liso, los que van a contener una gran cantidad de compuestos lipídicos para que estos puedan friccionar o que puedan traccionarse con estos, aquí están los retículos sacroplasmáticos, y también se van a encontrar con los neurotendinosos, que son los aparatos de Golgi. Además, si ustedes observan, estos tienen una gran cantidad de mitocondrias y estas son de suma importancia ya que al tener una biogénesis de tipo autónoma, el ARN que se va a producir dentro de estas mitocondrias no depende del ADN, es decir, que estas de aquí van a aparecer de forma autónoma sin necesidad de que la ARN transcriptasa y el ARN mensajero del núcleo celular las vaya a convertir o que las vaya a formar mediante las enzimas que se encuentran. Estos ejes o estos elementos que son de tipo energético funcionan como una batería. Mientras más mitocondrias tenga un músculo, mayor capacidad va a tener de realizar sus gestos de contracción, de extensión y elongación. Y todas las partes elásticas también regresen a su forma normal. La biogénesis de esta se forma a partir principalmente de la vía mTOR mediante la enzima isoleucina. La isoleucina con la valina y la metionina forman estas mitocondrias principalmente. El retículo que es de tipo sarcoplasmático, de aquí que envuelve, son microtúbulos que están limitados por una membrana, ya que desempeña un papel muy importante en la contracción y en la relajación, principalmente por la liberación y el almacenamiento de los iones de calcio. El calcio es un elemento muy importante para la contracción de estas fibras y de todas las fibras musculares, tanto del aparato liso, perdón, de los músculos de tipo liso y del músculo cardíaco, ya que al funcionar por saturación dentro de los medios de transporte celular extra e intracelulares, las bombas de sodio-potasio, las bombas de calcio-magnesio y las bombas de zinc son las que regulan la cantidad de estas sustancias en el torrente o en la fase externa de las células. Si es que dentro de su cuerpo, dentro de su alimentación, no se consume calcio de forma suficiente, un calcio biodisponible que sea de origen animal, vegetal y por la acción de la vitamina D mediante la iluminación o mediante la luz solar, el calcio que tomen los músculos lo va a tomar de su fuente primaria, la cual es los huesos. Por eso muchas de las enfermedades actuales ligadas principalmente con la pérdida de masa muscular o también llamada sarcopenia viene por una falta de calcio. No es que el músculo dejó de realizar su función o perdió sus fibras, sino que en esta parte del retículo sarcoplasmático no hay ese elemento y se empieza a tomar el calcio de los huesos. Empiezan a tener ahí descalcificaciones. Acuérdense un poco de los osteoblastos y los osteoclastos, empiezan a picar la pared externa, empieza a salir el calcio y aquí lo aprovecha el músculo prácticamente para que pueda moverse. Además de esto, nosotros vamos a encontrar que las fibras, para clasificar a las fibras del tejido muscular, tenemos fibras rojas que son predominantes, las, las granulosas
más que nada son ricas en mioglobina, ya que tienen una gran cantidad de irrigación e inervación en cada uno de los axones, y estas son capaces de tener una contracción sostenida, mientras que las fibras blancas, aquí en la parte de las fibras sí se observa un poco más, las que son más claritas, de estas tienen una menor cantidad de sarcosomas y un riego sanguíneo menos abundante. Estas van a estar inervadas principalmente por axones que son más grandes. Aquí tienen los núcleos, los fascículos. Bueno, aquí es un poco más fácil de verle los colores. Las que son más oscuritas tienen mayor irrigación sanguínea y las que son más claritas tienen unas fibras que son menos irrigadas, pero también son importantes para el caso de la unión con los axones, las uniones entre estas fibras al final o al comienzo de cada una de las inserciones musculares. También se encuentran las fibras intermedias, que son mayor parte de músculos. Van a estar divididas por estas fibras intermedias, que separan las fibras rojas de las fibras blancas. Asimismo, las envolturas que nosotros encontramos desde aquí, desde el endomisio, es una que va a recubrir los espacios que existen entre cada una de las fibras o dentro de los fascículos. La que se encuentra acá del perimisio, en cambio, es una vaina de tejido conectivo más fuerte que rodea cada fascículo. Y el epimisio, mm, que es la capa más fuerte, de un aspecto, como ustedes verán, un poco más opaco, más blanquecino, que envuelve a todo el músculo. Si ustedes compran una libra de carne, un lomo, es más fácil identificarlo ahí antes de que lo pasen por una máquina de corte. Un lomo de una res o de un cerdo, es muy fácil y evidente identificar esta capa externa, el epimicio, donde que los tejidos conectivos de las estructuras próximas van a ser más fáciles de diferenciar. ¿Qué más? Las miofibrillas, los miofilamentos, los miofilamentos de las envolturas y las partes internas. Para que un movimiento o que un gesto de contracción muscular se dé, vamos a tener dos componentes principales. En la parte más externa vamos a tener la actina, que es una proteína de la miofibrilla localizada en cada una de las bandas de estas fibras. Si ustedes observan aquí, cada uno de estos puntitos amarillos va a tener los dos compuestos, la actina y la miosina. Estas proteínas actúan conjuntamente y son responsables de la contracción y la relajación muscular. También se encuentran otras como la troponina y la tropomiosina, que tienen un componente proteico similar y va a regular principalmente las contracciones o las elongaciones que puedan tener estos dos. La troponina, por ejemplo, va a fijar los iones de calcio y va a inhibir que actúen los filamentos delgados y los filamentos gruesos en la miosina. Y por otro lado, la tropomiosina eh, va a regular las interacciones en cada uno de los picos de los filamentos de la actina. Estos también se pueden clasificar en la sarcómera mediante las bandas, una banda H y una banda A, que son principalmente los limitantes de la banda Z, pero la banda I y la banda H, en cambio, son las áreas centrales de la banda contrapuesta. Eso ya va un poco más por la histología, pero principalmente que se queden con esto. Los dos contráctiles, el que fija el calcio, la miosina, y se contrae, mientras que el otro se estira, la actina, se encuentran dentro de las miofibrillas y las partes principales, las mitocondrias, tienen una inervación del retículo cytoplasmático, una sarcolema que los protege, más atrásito ustedes tienen el endomisio, Dice, tienen los fascículos, el perimicio, ajá. ¿me podría mostrar los dos nombres de las proteínas que nos mostró? Las dos proteínas, la que está aquí en amarillo, es la miosina, es la que se contrae.
y la otra es la actina, la que le relaja, la que le estira. En la miosina se va a fijar el calcio y en la otra se van a regular el paso de, además de oxígeno, los desechos que se producen de la contracción. Son dos proteínas, no son dos células o dos fibras, sino que son dos proteínas que tienen cada una de estas fibras para que puedan hacer los gestos de contracción. Aquí tenemos un cuerpo humano que viene principalmente a estar inervado por una N cantidad de músculos. Por la estructura que tienen estos músculos, los que van a estar envueltos en un origen óseo, se los conoce como los músculos esqueléticos, los que se encuentran en el corazón como el músculo cardíaco, y los que se encuentran en el intestino son los del músculo liso principalmente. Pero a esos los estudiamos dentro de cada uno de sus sistemas, en el sistema circulatorio y en el sistema cardíaco. El músculo también nosotros podemos clasificarlo por su acción, que pueden ser de tipo flexores, pueden ser extensores, aductores, eh, los esfínteres también, y una larga denominación que según su acción va a ser diferente, como los elevadores, los pronadores, supinadores. Cada uno va a tener su nombre dependiendo de ese tipo de acción, así como de la dirección que tienen estos. Pueden ser rectos, pueden ser transversos, pueden ser cuadrados, pueden ser oblicuos. La dirección que siguen sus fibras pueden variar y así también se las pueden nombrar o se los identifica por eso. También se los ubica por su localización, que pueden ser de tipo braquial, puede ser articular, puede ser tibial, como en este acá, el fascículo anterior, aquí tibial anterior. O sea, depende de la localización también el nombre que puedan estos tener. Por la forma o por cómo se encuentren, van a ser aplanados, como los músculos anchos del abdomen, que ya los oculto aquí. Los oblicuos también pueden también tener una forma redondeada, como la ovitura de los labios. Pueden ser también redondos, como el músculo redondo que se encuentra en la parte posterior, detrás del deltoides. Pueden ser como periformes, pueden ser romboides. Tenemos aquí el dorsal y el trapecio. Aquí se encuentra de esta manera de rombo. Además, para mi punto de vista, parece es un rombo, obviamente por lo que está así en esta posición recta, ustedes lo ven medio inclinado. Va a tener según la forma varios nombres y también son indicadores de a qué parte pertenecen. También por el número de cabezas, pueden ser los bíceps con dos cabezas, el braquial, la cabeza larga del bíceps, la cabeza corta por dentro. Puede tener tres cabezas como el tríceps, cuatro como el cuádriceps. Por la topografía pueden ser superficiales o pueden ser músculos profundos, como el psoas. Por la relación pueden ser agonistas, que es el que hace el gesto principal en el caso de la flexión. Ver aquí. En la flexión de codo o de antebrazo, el músculo agonista es el bíceps braquial, mientras que el músculo sinergista sería en este caso el braquial anterior y el músculo antagonista, por otro lado, sería el extensor del codo, que son los tríceps, el tríceps braquial y la cabeza lateral, que son aquellos que se contraponen a la acción del músculo agonista y de los sinergistas. Estos principalmente permiten regular la actividad muscular. Hay otros que son estabilizadores o fijadores de las articulaciones, em, como los de la cadera. Por su tipo de metabolismo también se los clasifica, pero principalmente van a tener varias clasificaciones de estos. Lo que nosotros vamos a estudiar principalmente son
por por las partes que recubren, ya que unos van a tener una fijación ósea, que pueden ser en los del esqueleto apendicular, y mientras que en el cráneo vamos a tener otros músculos que van a ser direccionados al tejido epitelial, o que están ligados no a un hueso, sino a la piel. Y, ¿qué más tengo que indicarles de los huesos? Ah, las propiedades que poseen los músculos del sistema esquelético son principalmente la elasticidad, la excitabilidad y la contractibilidad. La elasticidad hace referencia como a un resorte, tiene la capacidad de estirarse y comprimirse o de deformarse para volver a su forma original. En esta parte, si ustedes observan, el tríceps puede estirarse, se elonga y puede volver a contraerse. No es así, creo que con la del bíceps. Ahí el músculo se contrae, llega a un punto máximo de contracción y otra vez vuelve a su estado natural, en la elongación. Pero esto responde principalmente a una característica que es la excitabilidad, la que es común en todas las células, principalmente en estas de tipo muscular, ya que la respuesta de los músculos a un estímulo va a ser la contracción. La estimulación de un músculo puede ser de forma directa, por ejemplo, cuando se coloca un electrodo sobre este músculo, o indirecta cuando el músculo es estimulado por un nervio. Em, la parte de contractibilidad, asimismo, es la capacidad de contraerse o acortarse como consecuencia de un estímulo. Y esta es la principal propiedad, ya que el músculo puede presentarse en estados distintos de contracción o de relajación. Puede estar completamente contraído o completamente relajado, dependiendo de las contracciones que se puedan tener, que van guiadas principalmente por el sistema nervioso central. eh, Controla los reflejos, principalmente controla las acciones voluntarias y móviles. Hay una neurona motora que se vincula hacia los músculos estriados, principalmente para tener una neurocepción o una percepción interna de lo que se está haciendo frente a un reflejo. Em, Hay otras que sirven tanto para locomoción como para estabilización, pero ya en los tipos o en las fases de la contracción, de latencia, sistema de palancas, creo que eso compete un poquito más a la biomecánica y más que nada para los estudiantes de fisioterapia. Con ustedes principalmente trataremos de ver los músculos principales, partiendo desde los del cráneo y los del el sistema axial, del sistema apendicular. A ver, los músculos de la cabeza, la mayoría son pares y son muy pequeños. Cada uno de estos se encuentran al lado del cuerpo para dividirlos. Se los estudia principalmente por las proporciones craneoencefálicas que se puedan ubicar, que se encuentran en la parte anterior o posterior, o si se encuentran en un segmento superior o inferior, también se los identifica así. En los músculos faciales eh, vamos a tener músculos suboccipitales, músculos faciales, músculos masticadores, del glóbulo ocular, los músculos de la lengua también se incluye dentro de este, los músculos del paladar, de las fauces. Aquí hay músculos que son interesantes tanto por la proporción como por la irrigación y la inervación que estos van a tener. Y nos vamos principalmente por los músculos suboccipitales. Nos vamos a encontrar con el par más grande, que se encuentra desde la parte anterior del frontal hasta el occipital, que es el occipifrontal, occipitofrontal. Cada uno hacia uno de los lados va a cubrir la mayor parte de esta bóveda. Debajo de este se van a encontrar con los músculos, oculto esto, aquí, de la fascia temporal, que se van a unir entre los parietales, el temporal y posterior, en la parte posterior de los frontales.
También se encuentra el auricular superior. Sobre este, fascia temporal. Debajo de la fascia se encuentra el músculo temporal que se inserta dentro de este hueso. Digamos que van diciéndole aquí. El auricular anterior, temporal. Ah, en la parte posterior también se encuentran los auriculares superiores e inferiores. Y aquí los que se van a producir o los que van a unirse para la función de que posee la articulación del maxilar se encuentra principalmente el macetero y el macetero exterior y el macetero interior o el macetero profundo. Detrás de estos también se encuentran el pterigoideo lateral, el cual es el principal músculo que va a ligar a estos dos huesos y los gestos propios de la mandíbula. En la parte posterior del occipital nos vamos a encontrar con la inserción de los músculos semiespinosos, los músculos esternocleidomastoideos que se alargan principalmente hasta la clavícula. Desde aquí este músculo se observa, se alarga principalmente hasta esta parte proximal del hueso de la clavícula, uniéndose con el manubrio del esternón. Es uno de los huesos más fuertes de la parte superior. Y aquí en la parte interna de este, bueno, también se encuentran los músculos faciales, pero aquí por debajo del maxilar también se encuentra el músculo de la plástima y anterior a este, el macroidomastoideo, el esterno ioideo, que se encarga principalmente de fijar el hueso de la ioides, conjuntamente por atrás con el occipital. Esto es de aquí, que el músculo diagnóstico va a unirse con los temporales, el miloideo, que va a formar parte del paladar, y los tendones del estiloideo, que van a unir a este hueso del hioide. Estos van a formar la parte interna del cuello y de la tráquea. Los músculos que se encuentran a nivel facial son el orbicular de los ojos. Detrás de estos se encuentran los elevadores del párpado superior, los elevadores del párpado inferior. Vamos un poquito más de zoom. Aquí, los del recto inferior. Aquí se encuentra el oblicuo inferior, que son músculos principalmente que direccionan la vista. Los del recto lateral. Junto a estos, el depresor superciliar y formando parte con las hendiduras del frontal, el corrugador superficial y el prócer que se encuentra sobre la línea de los huesos nasales y del frontal, conjuntamente con los músculos propios de la nariz, que son el elevador nasal o el músculo nasal, y desde la parte de los pómulos se va a encontrar el elevador del labio superior, los orbiculares de la boca, el orbicular superior e inferior, tienen el músculo cigomático menor y el músculo cigomático mayor, que van a darle la fijación hacia los labios y el cual permite que se gesticule o que puedan realizar fonación, los que les permiten hablar prácticamente. Los depresores del tabique, bueno, estos ya son músculos internos para, como el bucinador que se encarga de la masticación. En la parte inferior, los depresores del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano, que va a fijar la estructura del mentón con los del labio inferior. Todos estos van a participar, además del habla, en la masticación. Son los que
principalmente ejercen la fuerza de tracción hacia los lados. En la parte de los músculos del tronco, los de la lengua me faltaron. A ver si es que oculta esto. La lengua tiene una característica que todas sus fibras son transversas. Creo que esté por aquí. No, hay una animación para ver las fibras, pero no me parece. Bueno, un poco de esta. Las fibras musculares que posee la lengua son transversas, van contrapuestas una detrás de otra. Son los músculos transversos de la lengua los que principalmente se encargan de disminuir el diámetro transversal o de ampliarlo y son de tipo longitudinal, se ubican sobre el paladar, principalmente son pares. Eh, no hay mucha ciencia en estos músculos de la lengua, son como los de la vaca casi, que algún día han comido la lengua de la vaca y se dan a la idea. En la parte de los músculos del tronco nos vamos a enfocar en los músculos del dorso, los del tórax y los del abdomen. Partiendo de la parte dorsal, nos encontramos con la región posterior del cuello y del tronco, con el trapecio, que cada uno va a ser par. Estos dos son estabilizadores y si se observan sus fibras, tanto superiores como inferiores, tienen distinta distribución. De la parte medio superior, tienen unas fibras que van en dirección a 45 grados contrapuestas y en la parte de las fibras inferiores, por otro lado, vienen asimismo de 45 grados, pero van yuxtapuestas, van de abajo hacia arriba. Son unos músculos de tipo par que tienen una forma triangular y tienen los fascículos cartilaginosos que se van a insertar principalmente en el tercio medio del ligamento superior de la nuca, en esta parte de aquí, tras del occipital, y se van a insertar con la protuberancia occipital externa, con el ligamento nucal, pero principalmente con las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y de todas las vértebras torácicas. Que ustedes observan, este músculo es uno de los más largos de la cadena posterior y vienen recubriendo todas las de tipo torácico hasta aquí, de este filito de acá abajo. Principalmente este se encarga de la elevación y aducción del hombro, la rotación interna y la rotación externa de la cabeza, mantiene la extremidad superior unida al tronco, ayuda a la escápula a generar un ángulo inferior que puede desplazarse lateralmente cuando se hace una protracción o una retracción escapular. Creo que hay aquí esos gestos. Sí, esta es una abducción de la escápula o una retracción escapular. Esta es la elevación de la escápula cuando se elevan los hombros hacia las orejas. Las fibras contráctiles principalmente involucradas son las superiores. Una depresión de las escápulas cuando se hace este tipo de retracción inferior. La abducción, sí está. Depresión de las escápulas también. Mm, Y la rotación de la escápula hacia abajo. Son principalmente los gestos que van a estar involucrados con los músculos del trapecio. Asimismo, aquí tenemos al dorsal ancho, que se ubica en la parte posterior e inferior de la espalda. Como pueden ustedes observar, estos vienen desde la porción inferior del trapecio, que se encontraba en la parte de quisito. A ver si se puede ver. No, mm,
rotación, el hombro, los manos. Este músculo también va a tener ubicados por detrás a los músculos romboides, pero primero el dorsal, el abdomen, la rodilla, vamos con el cuerpo completo. Debajo del trapecio se va a ubicar este dorsal ancho que viene principalmente a ser uno de los más grandes, es muy ancho y el vértice de este es súper externo. Se origina en las vértebras torácicas inferiores y en las lumbares. Principalmente en la parte final se va a estar vinculando con con las vértebras sacras superiores y con el labio externo de la cresta ilíaca. Es decir, que viene prácticamente desde la cadera hasta la parte inferior de la cabeza del húmero, cerca a la cavidad acromial. La principal acción de este es tanto la aducción como la rotación del húmero. En los gestos de aducción, aquí, aducción, aducción, aquí. En la rotación de la escápula hacia abajo, este músculo se va a ver implicado, pero también en la rotación del húmero, cuando este va a estar principalmente en un gesto de flexión. Es un estabilizador, este músculo es uno de los antagonistas. Así también, en esta parte, nos vamos a topar con dos músculos tras del deltoides, que son el infraespinoso y el supraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. El infraespinoso, aquí, entre el deltoides en la fase anterior, perdón, la fase posterior y el trapecio, se va a insertar este músculo, el cual es el principal estabilizador de la escápula, conjuntamente con el supraespinoso. Estos dos músculos permiten la cantidad de movimientos que pueda tener, sin embargo, estos los limitan principalmente los elevadores de la escápula, que como dice su nombre, es un músculo que va a elevar la escápula y además funciona como rotador del cuello por las inserciones que tiene junto con el esternocleidomastoideo. Es un músculo de tipo, tiene una forma triangular y junto a estos también se van a ubicar los serratos, los cuales son más pequeños y son de tipo cuadrilátero. Se van a insertar en las apófisis vertebrales y hacen que las cuatro costillas inferiores asciendan o desciendan en la respiración. También, conjuntamente con estos, se encuentra el serrato menor, el serrato mayor, los romboides, el esplenio, que viene por la parte interna del trapecio, el cual sirve como extensor y rotador de la cabeza, principalmente. Vienen los erectores de la columna vertebral por detrás de estos. El músculo romboides también, el cual se va a encargar principalmente de la estabilización de las escápulas en la parte más proximal, conjuntamente con el infraespinoso y el supraespinoso.
Detrás de estos el serrato, el espinoso, esplenio, el longuísimo torácico. Creo que es otra cosa. Los erectores espinales que vienen desde el longijísimo torácico, que se extiende desde la parte anterior de los esplenios, va a cubrir todas las vértebras y principalmente estos se encargan de darle la estabilización a la columna vertebral, conjuntamente con el esplenio y con los ilocostales. Estos músculos, si bien son más, con unas fibras más cortas, tienden a cubrir una gran área, un gran espacio, lo cual los hace muy potentes, muy fuertes, como uno de los puntos de palanca principal al estar vinculados directamente en la cadera o en la unión con los sacros y los huesos coxales. Eso en la cadena dorsal, en la parte posterior, mientras que anterior, en la parte anterior del tórax, nos vamos a encontrar principalmente con el pectoral mayor, con la cabeza clavicular o el pectoral superior y con las fibras inferiores del pectoral con la línea esternal o costillar. Este músculo de aquí se encarga principalmente de la aducción del hombro, la aducción horizontal del hombro, acercando el húmero hacia la línea sagital. Se encarga a su vez de la flexión del hombro cuando se realiza un empuje. En la rotación medial del hombro va a estar fijado conjuntamente con el dorsal, que les había mencionado que este es el músculo agonista, y el sinergista sería acá el pectoral, cuando se hace la rotación medial del hombro o la protracción de las escápulas. La abducción del hombro también va a tener la inserción de este músculo, principalmente en las fibras inferiores. Aquí, el músculo que cubre principalmente o en su mayor proporción a los hombros o al acromion son el músculo deltoides, el cual es de tipo triangular, tiene un vértice externo e inferior y asimismo tiene una cabeza lateral o una cabeza medial, la cual se encarga de la abducción y la aducción del hombro, la flexión, la extensión y la rotación del brazo, y también tiene una parte o una cabeza posterior, la cual está eh, menos desarrollada que las dos anteriores. Sin embargo, este de acá es uno de los estabilizadores conjuntamente con el músculo redondo en los gestos de flexión y de abducción. En esta parte principal, la abducción, este lleva todo el protagonismo en los gestos de rotación lateral, conjuntamente con el infra y con el supraespinoso. En la extensión del hombro, mm, no, la flexión no me aparece el otro. Bueno, por detrás de estos ya vimos los de los infraespinosos. Ahí es el brazo. El músculo coracobraquial, que es uno de los que va a fijar la parte axial interna del húmero con el eje clavicular en el acromion. Es uno de los que va
principalmente a fijar este hueso y la musculatura que le envuelve a este para encontrarse con los músculos del brazo. Veamos qué se dan aquí. Sí. Aquí en los músculos del brazo nos vamos a encontrar con el bíceps braquial, el cual se encuentra en la región anterior, en la parte superficial del brazo, y este tiene dos cabezas, la cabeza larga o la cabeza externa y la cabeza corta o la cabeza interna. Principalmente este es el elevador y aductor del brazo, también se encarga de la flexión y supinación del codo. La aducción va a ser reducida de esta articulación conjuntamente con la del hombro y por debajo de estos se encuentra el músculo braquial que se encuentra principalmente con la unión de los dos bíceps y es el flexor del antebrazo sobre el brazo. Es decir, que estos tres músculos, el braquial, el bíceps braquial, y la cabeza corta y la cabeza larga de estos son los que se encargan de la flexión del antebrazo sobre el brazo, principalmente para que se pueda acercar la muñeca hacia la parte superior. Esa es la flexión del brazo o la del codo. Mientras que por la parte anterior del brazo se van a encontrar ustedes con los músculos del tríceps, el cual tiene tres cabezas, una cabeza axial interna, que es la cabeza larga, una cabeza que se encuentra en la parte externa de la línea axial, que es la cabeza lateral, y en la parte interna de estos dos, uno de estos, aquí se encuentran con el tríceps braquial por detrás de estos músculos, los cuales principalmente se encargan de realizar los gestos de extensión del codo y son los antagonistas de la parte anterior que serían los bíceps. Este músculo ocupa tres cuartas partes del tamaño del brazo, principalmente por sus tres cabezas y por la forma que puedan estos llegar a desarrollarse. En la parte anterior, asimismo, nos vamos a encontrar con los músculos de la aponeurosis. Bueno, aquí nos encontramos con el braquio radial, que sigue la dirección del pulgar, conjuntamente con el radio, los flexores radiales de los carpos, de los metacarpos, el pronador redondo, o también llamado el flexor radial del carpo, los flexores superficiales de los dedos, los palmares mayores, los palmares menores, que son principalmente los que se involucran en la flexión de la mano o de la muñeca, la extensión de los dedos y van a tener la capacidad de hacer como el pronador cuadrado, el gesto de pronación y de supinación de la muñeca o de la mano. Los flexores superficiales que se encargan de flexionar los dedos, el flexor largo del pulgar que flexiona el dedo pulgar, los palmares largos, el flexor profundo de los dedos. Principalmente estos músculos van a estar involucrados a los dos huesos del radio y del cúbito. Estos al encontrarse de forma contrapuesta, ubicados cada uno sobre el otro, van a formar van a formar conjuntamente con los de la parte posterior eh, los gestos de flexión y de extensión de la mano o de la muñeca. Estos extensores de los dedos, al encontrarse en la parte posterior, van a responder principalmente al anconio, el cual se encarga de la protracción y retracción de la muñeca para que se dé el gesto de supinación y de pronación. Detrás de estos, los aductores del pulgar, el extensor, flexor cubital, y aquí los flexores profundos de los dedos. Estos músculos, al ser más cortos que los del brazo,
van a tener una inervación directa con los músculos de la muñeca, como es el pronador cuadrado, y con los músculos de la mano. Aquí en los músculos de la mano nos vamos a encontrar con el extensor corto del pulgar, el extensor largo y los extensores comunes de los dedos, como dice su nombre, se encargan de la extensión, de la flexión de los dedos, de los gestos de oposición, de aducción. Son muchos músculos que se van a encontrar aquí inervados, principalmente los que son del pulgar, se encuentran vinculados con la cabeza del radio y acá. Y son lo que les mencionaba de que este va a direccionar principalmente a la supinación o a la pronación. El pulgar principalmente por el extensor y los flexores del dedo gordo o del dedo pulgar. El músculo extensor que viene por la parte posterior, la extensión de los dedos por los extensores de los dedos, la extensión del pulgar, la flexión del pulgar y la oposición de los dedos de la mano que se da por los músculos cortos o el aductor corto del pulgar y el flexor corto del meñique de la mano, para que estos dedos puedan acercarse. Si vamos por la parte anterior del tórax, nos vamos a encontrar principalmente con los músculos oblicuos que se encuentran envolviendo la cavidad abdominopélvica. Estos tienen unas fibras, como dice su nombre, oblicuas, que van a venir desde la parte intercostal, desde aquí, hasta la cresta ilíaca, pasando por la unión de las suturas del coxis. Detrás de este oblicuo externo nos encontramos con el recto del abdomen, los famosos cuadritos o six-pack. Estos de aquí son de tipo transverso, son músculos que van a ir separados según la genética, según la posición, el porcentaje eh, de tejido adiposo que los envuelva, pero todos tienen este músculo, no es que solamente los que van al gimnasio. Se encuentra también el oblicuo interno, el cual va a participar tanto de la flexión como de la flexión lateral del, de la columna. Esta parte en este gesto de acción son los principales músculos que se activan. Detrás de estos se va a encontrar al transverso del abdomen, el cual sirve como una faja natural que va a envolver a los órganos internos y va a brindar la estabilidad. Estos tienen unas fibras que se encuentran de forma oblicua paralela a los músculos oblicuos y al transverso del abdomen, y este va a cubrir desde las costillas falsas hasta el ligamento de la línea alba o de la línea media que parte desde la sifosis de la apéndice sifoide del esternón hasta la sínfisis púbica. Esta línea alba es de mucho cuidado para la división de los cuadrantes abdominales, para la palpación y los segmentos que se pueden diferenciar del sistema digestivo. Asimismo, como estabilizadores de la cadera, además de de los músculos del tronco o del abdomen, nos vamos a encontrar con el glúteo medio, que se encarga tanto de los gestos de abducción, de aducción, de flexión y extensión de cadera, el glúteo mayor, que es el que cubre la mayor parte, viniendo desde la cresta ilíaca hasta la parte profunda, llegando al cuello del fémur, y por detrás de estos se va a encontrar el glúteo medio,
que va a unir principalmente la cabeza del fémur con la cavidad glomerular. Otros como los piriformes, el gemelo o los del cuadrado femoral se encargan de unirlo hacia las caderas por la parte posterior, mientras que por la parte anterior se va a encontrar con el obturador externo y también con el hilo psoas que atraviesa desde la parte interna, pero aquí no está. Profe, Sí, ese orificio que estaba ahí del músculo, siempre está ahí. ¿cuál orificio? El que estaba en el abdomen, dentro del abdomen. Estaba como separado por los En la ligamentos. faja, dice. El del transverso abdominal. Ese siempre está. Ajá, Esta, esta fosa de aquí. ajá. Sí, si ustedes observan la anatomía de estos dos, tienen aquí una fijación, ya que los tendones que se van a unir vienen acá con la línea alba. En esta línea alba es un solo tendón que va a formarse entre estos y estos al formarse de forma contrapuesta a los del oblicuo, los que están acá. Es más fácil si le dejo solamente de un lado visible. Ven aquí. Estos de aquí son los del oblicuo interno. Tienen las fibras dispuestas hacia arriba. Mm. Vienen desde la parte posterior, vienen todas rectas en la parte de sobre las crestas ilíacas, mientras se va acercando a la parte de la pubis, tienen las líneas dispuestas hacia arriba, estas fibras, y en cambio la parte interna del transverso del abdomen tiene las fibras contrapuestas, vienen hacia la otra dirección. Lo mismo pasa con estas de aquí, que son transversas, las del recto del abdomen, las de los cuadritos. Estas vienen dispuestas hacia abajo y estos cortes de aquí, o estas líneas blancas que ustedes observan, las hendiduras, son las uniones que tienen por los tendones que van a tener cada una de sus partes. No puede estar separado este músculo o separado la porción superior o la porción inferior, sino que todos los gestos que van a realizarse de flexión de columna, de extensión, eh, de rotación interna, de flexión lateral, todos estos van a estar de una u otra forma activados, no se van a desprender. Y esta fosa o esta fisura que se encuentra aquí, sí está presente. Es la fisura que divide principalmente en la parte superior a los órganos intestinales y en la parte inferior a los órganos pélvicos, partiendo desde el sistema urinario hasta los eh, órganos reproductivos. Entonces, miren, aquí los oblicuos vienen hacia un costado, pero los que son el transverso del abdomen y ya están en contacto directo con los órganos van a estar con estas otras fibras dispuestas hacia acá. De hecho, hay un epitelio que protege y que divide a los órganos intestinales de este músculo. Y cuando les da una hernia inguinal, es precisamente porque en una de estas fisuras, en una de estas fosas, se desprende uno de los intestinos, que generalmente es del intestino grueso, y aquí se sale un cachito, esta parte, y les tienen que operar. Puede ser aquí o puede ser más adentro, más arribita. Aquí está la rotación de la columna, la flexión de la columna, que si ustedes le miran, no es que llega a un punto máximo a ver, aquí les pongo horizontal, está rota, ahí. A ver, ustedes le ven así vertical. Yo quisiera que vean cómo le doy la vuelta a la pantalla, pero no sé cómo ponerle más horizontal a este mismo. Cuando ustedes hacen una flexión de la columna, aquí no solamente va a estar involucrado el oblicuo externo, los principales son los del recto del abdomen. Como cuando se echan al piso a hacer abdominales, ustedes observan que el grado de flexión máximo llega hasta 35 grados. Va a participar tanto el oblicuo como el recto abdominal
Y no hace falta de que lleven el cuello hasta las rodillas o que se sienten totalmente. Ahí están involucrando otro tipo de músculos. Por eso cuando alguien pregunta cómo se entrena el abdomen, primero en grados de flexión y segundo por los estabilizadores internos, que es el transverso abdominal. De nada sirve tener afuera cuadros bonitos si es que adentro esta faja o este transverso está distendido o está debilitado. Esto es lo que principalmente les va a dar la unión de la cadera con el tren superior y les da la fuerza de un núcleo que estabiliza conjuntamente con los de aquí, con los del glúteo, máximo, medio y mínimo, a toda la cadena anterior y cadena posterior. Son dentro de biomecánica los principales gestos que se aprenden de flexión y de extensión, pero eso se ve en otra materia. Como ustedes vemos solamente los músculos. Aquí, en los músculos de la cadera, nos vamos a encontrar con el psoas o el iliopsoas, el cual va a unir desde la parte posterior de la columna lumbar hacia la parte interna de la cavidad glomerular, principalmente para la retroversión y la anteroversión pélvica. Este de aquí es uno de los más largos que va a fijarse y propicia tanto los grados de flexión, de extensión, de hiperextensión inclusive, para que estos músculos, así como el transverso abdominal, eh, sirvan de fijación y que se mantenga todo unido principalmente, que le dé una estabilidad. Aquí tienen la fascia lata, en la parte interna, desde la cresta ilíaca hasta por detrás del vástago medial, se encuentra el músculo sartorio, el que se involucra principalmente con la flexión y la extensión de la rodilla y va a dar lugar a uno de los ligamentos inferiores que son para la rótula o los ligamentos inferiores de la rodilla. Cuando ustedes realizan una patada de fútbol, de karate, este es el que se va a activar principalmente, conjuntamente con los músculos del cuádriceps, el cual va a estar formado por el recto femoral, que como dice su nombre viene de forma recta desde la cabeza del fémur hasta la tróclea o hasta la parte que se une con la rótula, el vástago lateral por la línea axial externa, el vástago medial y el músculo aductor. El aductor asimismo va a tener tres divisiones, el aductor mayor, el menor y el medial, que se encuentran en la parte interna y va a actuar principalmente en los gestos de abducción y de aducción. Además de eso, en la parte lateral nos vamos a encontrar con los del glúteo y en la parte interna con el cuadrado femoral, que van a formar toda esta parte prominente de la pierna en la cavidad glomerular. Tenemos el recto, vástago, el vástago interno, el vástago medial. El vástago eh, medial, el interno y el mayor van a responder también a los gestos de flexión externa y de flexión interna del tobillo, porque la articulación que tienen conjuntamente con la rótula le permite al uno o al otro realizar mayor o menor activación. Listo. Este músculo del obturador externo y el obturador interno, que se encuentra en la parte más profunda del, de la cabeza del fémur, conjuntamente con el sartorio, con este otro músculo que viene por acá. Pero quitamos este, y aquí está el obturador externo. Este de aquí va a permitir fijarse desde la fosa de los huesos coxales hasta la parte posterior de la cabeza del fémur. Al ser un músculo que pasa de forma transversa, es de sumo cuidado
puesto que es uno de los que principalmente va a interactuar en los gestos de flexión y de extensión, más este va a limitar el ángulo de abducción y de aducción al acortarse o al elongarse propiamente con esos huesos, y por la parte interna también se va a ver vinculado con los músculos de los esfínteres, principalmente para el control de la excreción. Tienen el mismo nervio inervado. En la parte posterior de los del fémur nos vamos a encontrar con el glúteo mayor, que es el extensor, flexor de la cadera, aductor, uno de los músculos más grandes y potentes de la parte posterior, que si observan sus líneas son de forma transversa, ocupa tres cuartos de la parte posterior. Detrás de este se encuentra el glúteo medio, que igual se encuentra en la parte superficial posterior de los huesos coxales, desde la unión de las crestas ilíacas, y por dentro de este el glúteo menor, que es el estabilizador. Detrás de estos dos músculos se encuentran los isquiosurales, que van a estar comprendidos por tres músculos: el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Estos tres músculos se van a encargar principalmente de la flexión de la rodilla cuando se eleva el talón hacia la parte próxima de la cadera, y son los músculos antagonistas en relación a los cuádriceps por la inserción que poseen en la misma cabeza, pero en la parte posterior del fémur. Asimismo, el semimembranoso y el semitendinoso van a responder a la formación posterior de los tendones posteriores a los ligamentos, a los tendones y ligamentos de la rótula. Ustedes se acuerdan, en la parte interna, aquí en la cápsula de las rodillas, se van a encontrar con con los tres tendones, el el ligamento cruzado, el ligamento mayor y el ligamento menor, que vienen vinculados con estos músculos principalmente, con el semitendinoso y el semimembranoso. Y por la parte de la línea axial externa se encuentra el bíceps femoral, que tiene asimismo una cabeza larga y una cabeza corta. Tras de la cabeza larga, y aquí también, si nosotros ocultamos a estos, van a tener una comparación o un compartimiento que viene ligado por parte del abductor mayor. Este que se encuentra de forma transversa también va a formar parte, o mejor dicho, forma parte de las dos caras, de la cara anterior y de la cara posterior, como uno de los estabilizadores principalmente de la cabeza del fémur y de la rodilla. Por detrás de estos también se encuentra el músculo tibial, el sóleo y el gastrocnemio. Aquí ustedes se van a encontrar con dos músculos que van a formar los gemelos o la musculatura externa de la pantorrilla, que es el gastrocnemio, que en realidad se lo denomina como un tríceps sural al poseer sus tres caras. Este gastrocnemio eh, o gemelos van a tener una cabeza medial y una cabeza lateral, principalmente para la elevación del talón y la extensión del pie. Y creo que está aquí esa animación. Sí, la flexión del pie va a estar vinculada por estos músculos, por el gastrocnemio. La flexión plantar, en cambio, en la parte anterior de la musculatura, con el tibial anterior, como el principal erector que viene en relación con el metatarso del dedo gordo, y por detrás de esto con los extensores de los dedos, la inversión del pie, donde va a estar vinculado el tibial, la cabeza, el gastrocnemio. eh, Son esenciales para la marcha. Es el que se encarga principalmente de la flexión y de la supinación del pie. Y este tendón de aquí, el que tiene mayor inserción desde la
parte posterior del astrágalo es el tendón de Aquiles, el famoso tendón que por una rotura puede dejarlo sin caminar, puesto que este se encarga de unir en la parte anterior de la rodilla y en la parte posterior con el ligamento cruzado, y en la inserción de estos dos. Este tendón es uno de los más largos y por dentro de ese se va a encontrar con el sóleo, el cual corresponde a un hueso, perdón, a un músculo de tipo ancho, un poco más grueso que los tibiales, y se encarga principalmente de la elevación del talón y de la extensión del pie. Los dos en conjunto, el sóleo y el gastrocnemio, son esenciales para la marcha, no solamente por la forma que poseen, sino también por la articulación que tienen detrás de la rodilla, conjuntamente con esos ligamentos posteriores y transversos. Este músculo pequeño de aquí, el popliteo, se encuentra principalmente en la parte posterior de la rodilla, debajo del gastrocnemio, y este se encarga de la flexión de la pierna y la rotación interna de la rodilla. Cuando se realiza este gesto, este pequeño musculito de aquí se va a encargar de direccionar la rotura hacia la parte interna, Se le escucha entrecortado, profe. hacia la línea Profe, no se le escucha bien. de hueso. Asimismo, vamos a tener el tobillo en el pie, los flexores y tensores de los dedos se ubicar en la parte posterior. Que decimos, Profe, no se le escucha muy bien. Profe, no sé si ella me puedan escuchar. sí, Sí, profe, ahí sí se le Ahora sí. escucha. Chévere, gracias. Les iba mencionando, en la parte posterior, perdón, en la parte anterior de los tibiales, en la unión con la articulación de los tobillos, se van a encontrar con el tibial anterior, pero también con los extensores largos de los dedos, el cual va a llevar por la parte superior, anterior, hacia estos dedos, de los dedos del pie. El lado del dedo gordo, se van a encontrar con los flexores del dedo gordo por la parte interna, semejante a lo que veíamos en la parte de las muñecas. Estamos aquí, esto de tináculos. Sobre los metatarsos se encuentran los extensores cortos de los dedos, que se encargan principalmente de hacer el gesto de extensión, de elevar las puntitas de los pies. Por la parte inferior se va a encontrar con los flexores cortos de los dedos y con el aductor de los dedos, asimismo del dedo gordo y de los dedos del 1 al 4. En la parte lateral, formando parte de la bóveda, se encuentra el aductor del dedo gordo y
Este, además de participar en la abducción, también participa en la inversión del tobillo y en la eversión, en la dorsiflexión ah, y en la plantiflexión, conjuntamente con los del peroneo corto y el peroneo largo que se encuentran detrás del tibial. No me sale. Estos trabajan de forma sinérgica con estos músculos de aquí, el tibial anterior y los extensores y el peroneo largo que se encuentran formando la articulación conjuntamente con el tobillo. Hacemos, ¿qué más? Extensores de la mano, de la muñeca, creo que ya también les indiqué. Mm, Más que nada, lo que se tiene que enfocar dentro del sistema, cuidado por la parte de higiene fisiológica, de higiene postural, de la realización de deportes, también los peligros que implican estos, como son los desgarros, por ejemplo, a nivel de aquí de la clavícula, en esta parte de aquí, cuando se inserta el músculo esternocleidomastoideo, pueden desgarrarse acá, con el pectoral menor. Hay algunas consideraciones, además de los calambres que casi siempre se lo indican en esta área. Pero eso ya les indicaré en la próxima clase. Eh, déjame ver si están todos. Profe, ya no se le entiende. Y esa fue la señal. ¿Sí me escuchan? Se Ahorita sí escucha me... entrecortado, Liz. A nosotros sí nos escucha bien. Sí les escucho, pero no sé. ¿Sí están viendo la pantalla? Creo Ujú. que No. se salió. No, No, profe, No, no, no. profe. no está compartiendo. Ahí. No, Liz. No. Solo le escuchamos, dicen.
No se le entiende, profe, está entrecortado. No se le escucha, profe. Ponga asistencia a todos y ya, profe.